Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Oscar Daniel Martín Tolosa y esta es una actividad de evidencia, la primera ADA de la unidad 2 de la asignatura 5 pasos para obtener información académica. El primer tema del que se va a hablar o del que se vamos a abordar es el tipo de búsqueda. ¿Qué es el tipo de búsqueda en general? Nosotros necesitamos crear una necesidad de información, que es lo que habíamos manejado durante toda nuestra primera unidad, donde sabíamos que deberíamos determinar cuál es el tema, hacia dónde nos vamos a dirigir, qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a investigar, etc. Pero aquí surge esta parte de qué tipos de investigación existen, qué tipos de búsqueda hay, cómo debo hacer esas búsquedas, qué estrategias debo tener. Entonces surge la primera parte. En la primera hay que conocer que existen tres tipos de búsqueda, que son la exploratoria, las focalizadas y las avanzadas. La exploratoria es aquella que vamos a ver las palabras clave o una frase dentro de un documento. Es decir, yo puedo escribir perro en el Google y me van a aparecer todos los archivos que tengan esa palabra incluida. Y pueden aparecer un montón y pueden ser respecto a un montón de temas, no precisamente de algún accidente, sino o de alguna o de algo nuevo de los perros, o que a lo mejor es el día del perro, o cosas así, ¿no? Entonces me va a aparecer todo aquello relacionado a un perro, a los perros. Si yo encuentro desde un punto que es una búsqueda focalizada, en este pues vamos a encontrar artículos que van a tener índice o que van a tener formas de que nosotros busquemos algo en específico. A lo mejor si tiene un índice, pues va a ir primero un tema, va a tener subtemas y cada uno de estos va a tener un desarrollo. Y entonces nosotros podemos direccionar con base en esto. Y finalmente hay una búsqueda avanzada en el que hay criterios de búsqueda específicos, ¿no? De información, que ahí sí a lo mejor son por operadores, comandos, etc. Los pasos para alcanzar una búsqueda efectiva o tener una búsqueda efectiva son cuatro principales que nos describían, y en el primero encontramos que era formular esta necesidad de información. Entonces tener cuál es el formato que queremos, cuál es el tema, cuáles son los términos adecuados, cuáles son las palabras clave, cuál es la profundidad a la que queremos llegar, cuál es el idioma en el cual estará nuestra información o queremos encontrar la información que vamos a utilizar o que nos va a servir, el tiempo, el periodo que sea relevante para la actualidad, porque estamos hablando de, por ejemplo, ahorita se habla de las vacunas del COVID, pero no podemos hablar de las vacunas del COVID como en 2020, como hoy en 2021, que se ha aplicado a miles de personas y existen más, a como en 2020, que a lo mejor todavía ni se habían empezado a probar, ¿no? Entonces, es esa relevancia que podría tener cada una de esta información, y no podemos hablar de unas vacunas de COVID que sean artículos antiguos, porque pues de entrada no van a ver. Entonces son cosas que van a tener relevancia y que van a hacer o nos van a precisar nuestro tema, que no sean términos obsoletos o que no sea algo que no tenga nada que ver con nuestro tema en sí. El segundo paso importante era seleccionar las fuentes de información apropiadas. Aquí es saber dónde buscaremos esa información, será en libros, en tesis, en artículos, en periódicos, en noticias, etcétera, ¿no? Este tipo de cosas. ¿Dónde vamos a buscarlas? Y entonces nosotros saber identificar cuáles son las que son apropiadas para nosotros con base en varios criterios que hablaremos en el cuarto paso. El tercer paso es entonces preparar nuestra búsqueda y ejecutarla. Ya tenemos nuestras palabras definidas, ya tenemos idea de qué queremos más o menos investigar, porque ya sabemos si va a ser muy profundo o no va a ser tan especializado y va a ser más general para público en general. Entonces ahí vamos a utilizar los puntos de acceso, los operadores, como están los operadores booleanos, y también utilizaremos los comandos, que son estos símbolos como comillas, etcétera, que nos ayudan a identificar cosas específicas. Y el cuarto paso son los criterios de evaluación de nuestras fuentes de información. Una vez que las tenemos, una vez que las obtuvimos por estos puntos de acceso o por los operadores o por los comandos, entonces tenemos que identificar si es información idónea para nosotros. Y esto lo vamos a hacer con base en lo que habíamos visto anteriormente, cuál es el autor, la actualización y
Todos estos pasos que nos sirven o preguntas que nos sirven para determinar la importancia que tiene nuestro tema y si nos va a servir en realidad. Lo segundo que debemos tomar en cuenta son las estrategias de búsqueda. Estas estrategias de búsqueda van a ser determinadas o van a tener un beneficio para nosotros. Esos beneficios nos van a llevar al éxito porque nos van a permitir ahorrar esfuerzo, tiempo y tener información más relevante posible. Entonces, aquí hay que diferenciar entre un vocabulario libre o natural, un vocabulario controlado y de los tesauros. Los tesauros son esa fuente, esa herramienta para recuperar documentos que nos van a permitir encontrar vocabulario equivalente, jerárquico. Eso quiere decir que nos van a dar términos sinónimos y nos van a ayudar a controlar nuestro lenguaje y tener entonces así términos más adecuados para lo que queremos buscar. Entonces el vocabulario natural es bastante ilimitado, va a crear unas polisemias y por lo tanto va a ser ambiguo. A diferencia del vocabulario controlado, que este vocabulario solo vamos a encontrar un término porque gracias a estos tesauros vamos a saber definir cuáles son esos términos sinónimos y cuál es exactamente lo que queremos ver, que es el tema que queremos ver. Y no vamos a crear polisemias, no va a ser ambiguo, por todo lo contrario van a haber información relevante y por tanto me voy a ahorrar tiempo leyendo porque sé que ese documento va a ser preciso, importante, confiable o relativamente confiable. Para ello también debemos conocer las herramientas de búsqueda. Las herramientas de búsqueda pueden ser los catálogos, buscadores, metabuscadores, directorios y bases de datos. Los catálogos, directorios y bases de datos son o tienen un lenguaje controlado, lo cual nos va a permitir alcanzar información precisa, relevante y de calidad. En cambio, los metabuscadores y buscadores tal vez nos van a dar un montón de páginas, pero la información no va a ser precisamente la más relevante para nuestro tema. Puede ser que sí las encontremos, pero vamos a requerir de mucho tiempo por la cantidad de páginas que van a ser, que en muchas de ellas y la mayoría no, pues no va a ser relevante ni de importancia para nosotros y solo vamos a leer a lo tonto. Entonces, ¿cómo debemos utilizar correctamente esta información para entablar una estrategia correcta o adecuada? Debemos conocer entonces los puntos de acceso, operadores booleanos y los comandos de búsqueda. Los puntos de acceso son aquellos campos que nos van a permitir recuperar información, ya sea literal del texto a partir del DOI, el ISSN del autor, del título, o aquellos que van a tener una relación semántica, buscar una palabra específica que decía o un tema en específico, etc. Aquí encontramos a monografías, ponencias, artículos, noticias, estadísticas, etc. Tenemos igual los operadores booleanos, que los operadores booleanos son aquellos que nos permiten relacionar dos términos, relacionar un término con otro. Y esto lo va a hacer, nos va a permitir combinar términos y buscar información que incluya a ambos o que excluya a alguno de los dos. Por ejemplo, encontramos que existe AND, OR o NOT, que son los más importantes, y esto es, por ejemplo, el AND, en el cual nos va a permitir localizar información que incluya a ambos temas. Por ejemplo, si hablo de perros y gatos, entonces quiero ver solo los temas que incluyan a ambos. Nada de solo perros, nada de solo gatos, sino perros y gatos. Eso nos va a reducir la cantidad de resultados, pero aumentar la relevancia. Cuando tenemos OR, hablamos de que quiero o perros o gatos, ¿no? Entonces es uno u otro o ambos juntos. Es decir, aquí van a haber muchos más resultados, pero va a haber menos relevancia porque estamos hablando de que nos van a aparecer todos donde haya escrito la palabra perros y donde haya escrito la palabra gatos. Y el not, pues este nos va a excluir un término con respecto a otro. Si nosotros queremos perros pero nada de gatos, entonces solo nos van a aparecer las páginas que incluyen específicamente perros. No importa si está perros y gatos, porque si está la palabra gatos la excluye totalmente. Entonces solo donde encontramos perro. Y eso nos permite tener menos resultados y una mayor relevancia, igual que la AND. Tenemos también operadores de proximidad como el near, que el near nos dice que aquí no importa el orden en el que estén los términos, pero sí que estén muy próximos y que no haya más de 10 palabras entre uno y otro. En el ADJ, pues este nos permite que tenga el mismo orden y que las palabras estén juntas, no haya ni una otra entre estas dos, que los términos se encuentren juntos. O también hay de truncamiento, que este va a servir como para sustituir un carácter por algún signo. Por ejemplo, cuando hablamos de, no sé, decimos woman, entonces vamos a quitar la E
por un signo de interrogación, y eso va a significar que puede ser woman, woman, ¿no? Que puede ser plural o singular. Y eso es lo que va a hacer como para que no salga solo una cosa en plural o solo en singular, sino como diferenciar ese tipo de cosas. Y también los comandos de búsqueda, que esos son signos que nos van a permitir como encontrar nuestra información de manera adecuada. Por ejemplo, o términos exactos, por ejemplo, las comillas, que es para buscar exactamente algo que alguien dijo o algo que está escrito literal en un texto, un asterisco para una palabra clave, un signo de más, un signo de menos, como una L, para buscar dominios. También tenemos all in title para buscar las palabras o los términos que queremos en el título, all in text, all in URL, que es para buscar esas palabras en el URL del video, etcétera, ¿no? Entonces es toda esta parte que nos va a permitir buscar información concreta o específica, y se puede combinar, por ejemplo, con los comandos booleanos, en la cual podemos escribir a lo mejor entre paréntesis una frase una frase icónica tal vez de alguien, con respecto a un término que yo quiero saber, que sé que está relacionado, y entonces eso me va a permitir buscar páginas que incluyan a ambos, que incluyan esta frase específica con el término que yo quiero. Y eso me va a ayudar pues a buscar información muy muy relevante, muy específica y en menor cantidad, lo cual voy a tener páginas precisas.